Ya, ahí sí. Estamos al aire. Bien. Tengo un par de ejercicios que son más o menos simples. Ya. Entonces vamos a revisar eso. Y después, si tienen algunas consultas, bienvenidas sean. Entonces, el primero, a compartir pizarra. Por ahí. Ya. Entonces, en el primero, vamos a darnos. Esto va a ser más o menos escrito porque me gustaría que alguno respondiera. Entonces, supongamos que tenemos el polinomio que está aquí, p de x igual a x menos 2. Esto es solamente de análisis, o sea, de analizar el polinomio y en base a eso responder algunas preguntas. Entonces, supongamos que sea p de x, el polinomio característico. Lo característico de la matriz A. Y supongamos que bueno, obviamente A debe tener 4 por 4 porque como es el polinomio característico tiene grado 4, el grado 1 de acá, grado 2 de acá y grado 1 de acá. Supongamos que el espacio propio asociado al valor propio menos 1 es, no, tiene dimensión 2. Dimensión 2. Entonces, son verdaderas, digamos, A. Son 2 menos 4. Letra B. El espacio propio asociado a 2 tiene dimensión 1. Letra C. Es diagonalizable. Es diagonalizable, ya, eso.
Bien, entonces, releamos esto. Entonces, sea p de x, el polinomio x menos 2, factor de x más 1 al cuadrado, por x menos 4. El polinomio característico de la matriz A. Y supongamos que el espacio propio asociado al valor propio menos 1 tiene dimensión 2. Entonces son verdaderas. ¿Cuáles de estas que están acá, afirmaciones son verdaderas? Dice, los demás valores propios de A son 2 y menos 4. El espacio propio asociado a 2 tiene dimensión 1. A es diagonalizable. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál de esas tres afirmaciones, o si son todas verdaderas o no? Por ejemplo, la A, que son los demás valores propios de A, son 2 y menos 4. ¿Esa afirmación es verdadera? No, no es única, Germán. Pueden ser dos de ellas verdaderas, pueden ser todas verdaderas o ninguna. Entonces, por ejemplo, la primera. ¿Los demás valores propios de A son 2 y menos 4? ¿Será cierto eso? Porque en el enunciado ya les di uno. Un valor propio es menos 1. ¿No? ¿Por qué no, Germán? O sea, sí. En el enunciado ya les di uno, ¿cierto? Porque en el enunciado dice que tenemos el polinomio característico, ¿cierto? De la matriz A. Y estamos suponiendo que el espacio propio asociado al valor propio menos 1, entonces ya tenemos 1, que es menos 1, tiene dimensión 2. ¿Por qué menos 1? Ya, tenemos un valor propio menos 1, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora la afirmación A dice que los demás valores propios son 2 y menos 4. Germán dice que sí porque está entre esos valores propios. Valentina dice que no. Ya, muy bien. Tenemos dos respuestas distintas. ¿Por qué no, Valentina? Los otros valores propios serían 2 y más 4. Veamos. Este es el polinomio característico, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué valores hacen cero este polinomio característico? ¿Ya? Por ejemplo, acá está separado en multiplicación. Así que, bueno, existe una propiedad de los números reales que si A por B es igual a 0, entonces A igual a 0 o B igual a 0, ¿cierto? Así que las separaciones son que este igual a 0, este igual a 0 o este igual a 0. Germán ya le dio la razón, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, Valentina. Este que se hace 0 es x igual a 2. Este que hace 0 es x igual a menos 1. Ya está dado en el enunciado, ¿cierto? Y este que hace 0 es x igual a 4 positivo. Así que esta es falsa, ¿ya? La A es falsa. Muy bien, Valentina. Bien analizado. ¿Ya? Exactamente, es 4. Porque esos son los tres valores que hacen 0 el polinomio característico. Así que, por lo tanto, si un valor propio es menos 1, los demás son 2 y 4. Excelente. Bien, ¿qué pasa con la parte B? Dice, el espacio propio asociado a tiene dimensión 1. ¿Eso es verdadero o falso? Germán dice que cree que es falso. Tiene grado 2. Ojo, el espacio propio asociado a 2 tiene dimensión 1. Valentina dice, ¿verdadero? Voy a cambiar un poquito la notación para que se note mejor. O sea, la parte del enunciado de la parte, o sea, de la alternativa B. Dice, el espacio propio asociado a, digamos, lambda igual a 2, tiene dimensión 1. Es la potencia o lo que se eleva al binomio.
Ya, ¿recuerdan, por ejemplo, que yo les dije alguna relación entre el polinomio característico y los espacios propios? Que es más o menos lo que dice Valentina. Tiene relación con las potencias. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para lambda igual menos 1, como valor propio, tomándolo como valor propio, ¿cuáles son las posibles dimensiones del espacio propio si uno ve en principio este polinomio característico? Si uno en el polinomio característico factorizó, ¿cierto? Y le quedó x más 1 al cuadrado, o en su defecto a nosotros nos quedaba siempre lambda más 1, ¿cierto? Lambda más 1 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las posibles dimensiones del espacio propio? Si tenemos como factor x más 1 al cuadrado en el polinomio característico. 1 era 2, ¿cierto? Podía ser 2, ¿ya? Pero también podía ser 1. Entonces estaba esa posibilidad que si uno ve a ciegas el polinomio característico sin el enunciado que está acá, ¿cierto? Dice que, ¿se acuerdan que hacíamos ejercicio? Y al momento de factorizar el polinomio característico, nos quedaba algunos de grado 2, algunos de grado 1, o quizás todos de grado 1, y en eso era más o menos fácil, lo que voy a decir después. Y cuando había uno de grado 2, entonces teníamos dos posibilidades. O tenía dimensión 1 o tenía dimensión 2. ¿Ya? El espacio propio. Ahora, si en el polinomio característico aparece solamente una vez el factor x menos 2, entonces el espacio propio asociado al valor lambda igual a 2, ¿qué dimensión debe tener? 1, exactamente. Así que, como dijo entre signos de interrogación Valentina, esa respuesta es verdadera. Porque el espacio propio asociado a lambda igual a 2, teniendo el polinomio característico de esta forma, por lo menos va a salir un vector propio asociado al valor propio de cada uno de los valores propios que aparecen en el polinomio característico. Aquí tenemos 3 valores propios, así que mínimo vamos a tener 3 vectores propios, que son linealmente independientes en principio, ¿cierto? Porque son de distintos valores propios. Eso es un teorema. Así que lambda igual 2 tiene por lo menos un vector propio, que va a ser la base del espacio propio, asociado a lambda igual a 2. ¿Ya? Como tiene exactamente aquí potencia 1, entonces no hay otra alternativa que sea de dimensión 1. Así que el espacio propio, asociado al valor propio lambda igual a 2, sí tiene dimensión 1. ¿Se entendió eso, no? ¿Se acuerdan que yo en un momento les dije las veces que aparezca el valor propio en el polinomio característico? Entonces, esa es eh, un posible número para la dimensión del espacio propio, pero como máximo. Así que, por ejemplo, si el lambda igual a menos 1 aparecía 4 veces, entonces tenemos 4 posibilidades. Puede ser de dimensión 1, 2, 3 o 4. ¿Ya? En este caso, tiene dos posibilidades, 1 o 2. En el caso de acá, tiene solamente una posibilidad, dimensión 1. Dimensión 1. ¿Ya? Entonces, de inmediato podemos decidir que estos espacios propios tienen, asociados a 2, por ejemplo, y a 4, tienen dimensión 1. Bien. Por último, A es diagonalizable. ¿Podemos saber de inmediato si A es diagonalizable? ¿Cuál es la definición de que una matriz sea diagonalizable? ¿Alguno lo recuerda? Ya, no recuerda Germán, no importa, vamos a recordar. Tampoco Valentina, no se preocupe. Ya. O sea, la idea es que aquí vamos tirando ideas. Ya, pero no sé, ¿tienen a mano los documentos? ¿Cómo veíamos que algo es diagonalizable? ¿Que A es diagonalizable? Ya, muy bien, véanlo.
no hay problema. Entonces, ¿cuál es la definición de que una matriz sea diagonalizable? ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿No lo han encontrado aún? Eh, Cuando podemos, déjame afinar un poquitito lo que dice Catalina. Es cuando podemos encontrar una matriz invertible, de la cual multiplicamos por esa matriz A por la izquierda, no, por la inversa de A por la inversa de esa matriz por la izquierda y por la matriz por la derecha, y nos da una matriz diagonal. En principio, eso sí sirve, Catalina. Sirve que si encontramos una matriz invertible, que se multiplica por la izquierda su inversa y por la derecha la propia matriz A, entonces nos da una matriz diagonal, y en la diagonal son los valores propios. Entonces, por ahí sí puede ir. Veamos lo que dice Germán. Sea una matriz triangular, entonces los valores ya, bueno, en ese caso, Germán, ese teorema dice que las matrices triangulares, son diagonalizables de inmediato y sus valores propios son los que están en la diagonal, ¿cierto? Ahora, la pregunta es más básica. ¿Cuándo una matriz es diagonalizable? Esa es la pregunta. O sea, igual es súper útil ese teorema, Germán, pero mi pregunta es más básica. ¿Cuándo una matriz es diagonalizable? ¿Qué dice la definición de que una matriz sea diagonalizable? Bueno, voy a escribirlo aquí por si acaso. Realmente alguien está ahí. Ya, no estamos diciendo que sea diagonal, sino diagonalizable. Ya que no lo encontraron, estaba al principio de los documentos de diagonalizable, del segundo documento diagonalizable. Dice que A es diagonalizable si es posible encontrar una base de vectores propios, ¿ya? Del espacio en el cual, por ejemplo, la transformación lineal estábamos trabajando, pero en el caso de A es una base de vectores propios del largo de A. Ese documento no lo subí. ¿Sí? A ver. Creí que había subido todo. ¿Y por qué nadie me escribe nada? Yo pensé que ese documento lo había subido. Y nadie me alega. No, pues claro que no lo subió. Subí las últimas clases, pero justo el último documento no lo subí. Ya, gracias por avisarme en este momento que no lo subí. Avísenme antes, sean más alegones. Dígame, profe, no está arriba de ese documento. Ya. A ver, espérenme. Diagonalización 13 de julio. Sí. Ya.
También lo pensó. Bueno, como lo vimos en clase, tienen que revisar más el campo, ¿ah? Por lo menos hay una persona que revisó los videos. Eso es un poquito más alentador. Entonces, uno, ya, ¿y esto por qué demora? Ajustes. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ahí está el documento. ¿Ven? Eso indica que no revisan el campo. Que si me hubiesen revisado, me habrían dicho, profe, falta el último documento. Ya. Menos mal que todavía falta para la prueba. Ya, ahora sí está arriba. Pueden descargarlo y pueden revisarlo. Si existe una base de vectores propios de la transformación T para el espacio vectorial B. Sí, eso es. Exactamente. Cuando existe una base de vectores propios, eso era. Exactamente. Eso era Germán. Entonces, hablábamos de transformación lineal diagonalizable, ¿cierto? Bueno, el teorema siguiente también les decía que si la transformación lineal es diagonalizable, entonces la matriz también es diagonalizable. Entonces, ¿qué significa que la matriz sea diagonalizable? Como lo comenté en otro ejercicio, es que esa base de vectores propios ahora son vectores columna del largo de la matriz. En este caso, el largo de la matriz, como dijimos, es 4, porque tiene aquí potencia 1, potencia 2, potencia 1. Entonces la suma de esas potencias es 4. La matriz tiene largo 4. Así que la base de vectores propios que vamos a buscar son 4, ¿cierto? La pregunta es, ahora, ¿es posible generar esa base de vectores propios sabiendo lo que tenemos en el enunciado? En el enunciado, ¿es posible extraer una base de vectores propios? En este caso tiene que ser una base de 4 vectores propios para R4, porque el A tiene largo 4. ¿Ya? ¿Es posible tener esa base de vectores propios? No lo creo, dice Germán. Debe ser un poquito más positivo, Germán. En principio las percepciones son buenas, ¿ah? ¿Ya? Entonces, usted dice lo siguiente. Eso también es una buena pregunta. ¿Tenemos la información necesaria para eso? Veamos. Tenemos el polinomio característico. Yo les dije en un principio que mínimo de los que tienen grado 1, vamos a extraer un vector propio de cada uno. Hay un teorema que dice que los vectores propios asociados a distintos valores propios son LI entre ellos. Así que si tomamos un vector propio de acá, un vector propio de acá, tenemos dos vectores LI. ¿Ya? Porque son vectores propios asociados a distintos valores propios. Si tomamos otro de acá, sigue siendo LI. Pero la pregunta es, ¿qué dimensión tiene el espacio asociado al valor propio lambda igual a -1? Tiene dimensión 2. Muy bien. Por lo tanto, de acá podemos extraer no solo un vector propio, podemos extraer dos vectores propios que son linealmente independientes entre ellos, porque el espacio propio asociado a lambda igual -1 tiene dimensión 2. Como tiene dimensión 2, entonces podemos extraer dos vectores propios que son linealmente independientes. Si le adjuntamos el vector propio de lambda igual a 2, entonces sigue siendo linealmente independiente porque es de otro valor propio. Así que tenemos 3. Si le adjuntamos el lambda, o sea, un vector propio asociado a lambda igual a 4, a estos 3, ahora tenemos 4.
y son linealmente independientes porque el del 4 es de otro valor propio. Por lo tanto, ¿cuántos vectores propios linealmente independientes tenemos? Sí, exactamente. Eso concluye que podemos formar base, porque tomamos un vector propio asociado a lambda igual a 2, un vector propio asociado a lambda igual a 4, son de distintos valores propios, así que son LI, y además podemos tomar dos vectores LI, porque es de dimensión 2, el lambda igual menos 1, por lo tanto tenemos un vector propio, más estos dos vectores propios serían 4. Así que efectivamente sí es diagonalizable, porque pudimos formar esa base de vectores propios, de los 4 vectores propios del mismo largo de A, ¿cierto? Que es largo 4. Así que efectivamente es diagonalizable. Bien, ¿se entendió bien? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Muchas gracias, hermano. ¿Se entendió entonces? ¿Y los demás? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ningún problema, Valentina. Ya, resumamos. Entonces, ya, si se fijan, este es el enunciado, ¿cierto? Entonces, sin ningún problema. Este es el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el enunciado? Que tomamos un polinomio característico, ya, p de x igual a x menos 2, x más 1 al cuadrado y x menos 4. Está súper bien porque incluso está factorizado el polinomio, que es generalmente lo que nosotros deseamos del polinomio característico, que esté factorizado al máximo. ¿Ya? Este polinomio característico es de la matriz A, y estamos suponiendo que el valor propio asociado, perdón, que el espacio propio asociado al valor propio menos 1 tiene dimensión 2. ¿Ya? Entonces eso es importante. El espacio propio asociado, lo voy a dejar acá abajo. La dimensión del espacio propio asociado al valor propio menos 1 es 2. Esa dimensión es 2. ¿Ya? Lo voy a dejar aquí abajo. Entonces la pregunta es, bueno, no es la pregunta, las afirmaciones que queremos ver que son verdaderas o falsas son las siguientes. La parte A dice que los demás valores propios de A son 2 y menos 4. Eso es falso, porque uno de los valores propios que dice el enunciado es menos 1, perfecto, porque hace 0 esta. El otro es 2 porque hace 0 esta, y el otro es 4 porque hace 0 esta. No hay ningún problema, respondieron súper bien ustedes, ¿cierto? ¿Ya? Así que es falso porque el otro valor propio no es menos 4, sino que es 4. La parte B dice el espacio propio asociado a lambda igual a 2 tiene dimensión 1. Eso es verdadero, porque mínimo vamos a sacar un vector propio de cada uno de los valores propios que existen. Así que para lambda igual a 2, ese espacio que está ahí, como tiene solamente potencia 1, máximo tiene dimensión 1. Y mínimo tiene dimensión 1, así que es de dimensión 1. ¿Ya? Así que perfecto. El espacio propio asociado a lambda igual a 2 tiene dimensión 1. ¿Ya? La siguiente es si A es diagonalizable. Entonces, vamos a la definición de diagonalizable, como les iba preguntando. Diagonalizable, para una transformación lineal, quiere decir que tomamos una base de vectores propios del dominio, ¿cierto? ¿Ya? Si es posible tomar una base de vectores propios en el dominio, entonces diagonalizable. Análogamente, para las matrices, ver que una matriz es diagonalizable es encontrar una base de vectores propios del mismo largo que A. ¿Ya? Una base de vectores propios del mismo largo que A. Así que como A tiene largo 4, porque el polinomio característico tiene potencia 4, aquí tiene 1, 2 y 1, sería 4 en total. Entonces, lo que debemos buscar es una base de vectores propios de largo 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos analizando el polinomio característico. ¿Ya? Por ejemplo, la dimensión del espacio propio asociado al valor propio lambda igual a 2, ya dijimos que es 1, ¿cierto? Porque la potencia del que hace 0 al 2 es 1. No se repite ninguna vez más. Lo mismo ocurre para el 4. Lo voy a tratar de dejar aquí abajito. La dimensión de E, no sé por qué me está fallando el lápiz, de esos 4 es 1 porque aparece solamente una vez. En cambio, lambda igual a menos 1 aparece 2 veces. Así que tenemos dos alternativas. Que sea 1 o que sea 2. ¿Ya? El espacio va a tener dimensión 1 o dimensión 2.
siempre va a tener mínimo dimensión 1 y máximo la potencia que aparece, la cantidad de veces que aparece en menos 1. ¿Ya? En este caso es 2. Pero el enunciado ya nos dice que el valor propio, menos 1, tiene asociado su espacio propio de dimensión 2. Así que el espacio propio asociado a lambda igual menos 1 tiene dimensión 2. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. De aquí, como el espacio propio tiene dimensión 2, vamos a poder extraer dos vectores que son linealmente independientes. ¿Ya? Podemos hacerlo porque tiene dimensión 2. Así que podemos encontrar una base de dos vectores propios. Luego, el de acá va a tener 1. Y el de acá va a tener 1. ¿Ya? Porque tienen dimensión 1. Y además hay un teorema que dice que si nosotros juntamos vectores de distintos valores propios, ese conjunto va a ser LI. Por lo tanto, si yo tomo ese vector, y tomo esos dos vectores, como esos dos vectores son LI de por sí solo, le adjunto a este, sigue siendo LI, le adjunto a este, sigue siendo LI. Entonces, voy a poder tener mi base de 4 vectores propios. ¿Ya? Como es posible tener esa base de 4 vectores propios, porque sacamos 2 de la dimensión de menos 1, sacamos 1 de la dimensión del 2, y sacamos 4 de la, perdón, y sacamos 1 más de la dimensión del 4, ¿ya? Entonces eso nos dice de inmediato que es diagonalizable, porque ya encontramos esa base de vectores propios, de 4 vectores propios. ¿Estamos? Entonces, si por ejemplo el enunciado hubiese dicho que el menos 1 tiene dimensión 1, habríamos sacado solamente un vector de acá y un vector de acá. Hubiésemos tenido solo 3 vectores. ¿Ya? 3 vectores linealmente independientes, claro, sería base para algo, para algún espacio vectorial, pero no de dimensión 4, que es lo que queremos. Aquí 1, 2, 3, 4. ¿Ya? No habría sido 4 vectores linealmente independientes, sino que 3. En ese caso no es diagonalizable. Pero en nuestro caso sí, lo es. Porque pudimos encontrar esa base de 4 vectores. ¿Se entendió mejor? ¿Quedó un poquito más claro de esa manera? ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Quedó claro entonces. Bien. Entonces esto era un ejercicio para analizar un polinomio característico. Si se dan cuenta, eso lo hacemos. O sea, si lo comparan con los ejercicios anteriores, donde sacamos el polinomio característico, sacamos los espacios propios, juntamos la base de vectores propios, es muy similar a lo que estamos haciendo acá. Acá es un análisis un poquito más, ¿cómo se puede decir? Intrínseco, se puede decir, ¿o no? ¿Ya? Un análisis más, con menos, como con menos cosas palpables, menos cosas calculables, ¿ya? Más definiciones que todo, ¿cierto? Y con eso pudimos determinar si es diagonalizable. Exacto, eso, Germán, eso mismo. Si hubiesen sido solo 3 vectores, entonces no es diagonalizable. ¿Por qué? Porque la dimensión de A, o sea, perdón, el largo de, el orden de A es 4, porque el orden de A tiene que ser la suma de las potencias que aparecen en el polinomio característico. En este caso es 1, más 2 sería 3 y más 1 es 4. Así que A debe tener orden 4. ¿Ya? Y debemos encontrar una base de 4 vectores. Entonces, en su caso, como dice usted, Germán, si encontramos 3, entonces no es diagonalizable. Si el valor propio a menos 1, o sea, perdón, si el espacio propio a menos 1 hubiese sido 1, claro, si la dimensión del menos 1, del espacio propio asociado a menos 1 es 1, entonces sería esta base que encontramos, bueno, en realidad este conjunto LI sería de 3, ¿ya? Si aquí el polinomio característico hubiese tenido solamente 1 acá, ¿ya? No hubiese parecido ese 2, entonces la matriz tiene largo 3, ¿ya? Tiene que sumar las potencias de eso. Sí, sí, eso mismo. Súper. Ya, entonces se entendió. Vamos al siguiente. El siguiente ya es un poquitito más de cálculo para que
Ya quisimos explotar la mente un poquitito analizando definiciones, vamos a hacer uno más de cálculo. Entonces, CAU igual a las matrices de la forma AB, C menos A, de tal manera que A, B y C sean números reales. O sea, si es que no se entiende bien, esto es un subespacio de las matrices de orden 2×2 con coeficientes reales, ¿cierto? ¿Ya? Y definimos la función o la transformación lineal, ¿ya? Vamos a decir inmediatamente transformación lineal para que no estemos demostrando que lo es. Una transformación lineal de U a R3, de tal manera que tomamos una matriz en U, ¿cierto? Y la enviamos a las siguientes coordenadas: A menos B, B menos C y A menos C. Entonces, determinar primero, kernel e imagen. Vamos a dejar como la parte 1. Esto lo que quise decir es determinar, o sea, un poquito malo, un poquito feo. Determinar kernel e imagen. En la parte 2, bueno, dados, ya me puse sean al principio. Dadas S igual a, si se dan cuenta, esto es inmediato, se sale súper inmediato de la definición de U. ¿Ya? 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 0, 1, 0. ¿Ya? Dadas S, base de U y R, que es de la forma 1, 0, 0. No. Esta era 1, 1, 0 y 1, 1, 1, base de R3. Base de R3. Entonces, encontrar T de S a R. La matriz asociada la transformación T en las bases S a R. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro tipo de ejercicio. Tenemos U, que es un subespacio vectorial de las matrices de orden 2, ¿ya? Que está definido de esta manera. Tenemos T, la transformación lineal, que va desde U hasta R3, de esta forma, definida como A menos B, B menos C y A menos C, ¿cierto? Entonces vamos a determinar primero el kernel y la imagen. ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos el kernel? El kernel de T son todas las matrices, digamos todas las matrices A en U, ¿cierto? De tal manera que la transformación aplicada a U nos va a dar el 0 del conjunto de llegada, que es el 0 de R3. ¿Ya? El 0 del conjunto de llegada, que es R3. Entonces son todas las matrices, tal que van enviadas al 0, 0, 0, mediante la transformación. Entonces, por un lado, estas matrices están definidas de la forma ABC menos A, ¿cierto? Estas son las matrices que están en U. Esta es una matriz en U, ¿cierto? Y queremos que esto vaya al 0, 0, 0, ¿ya? Pero esta transformación está definida como A menos B, B menos C y A menos C. A menos B, B menos C y A menos C, ¿cierto? Entonces, para que este elemento pertenezca al kernel, ya quizás eso me faltó, estamos diciendo que la matriz pertenezca al kernel, ¿cierto? ¿Ya? La matriz A, B, C menos A.
Entonces, si pertenece al kernel, le aplico transformación, me da el 0, 0, 0, y por lo tanto, al aplicar la transformación directamente a la matriz, nos quedaría esto que está acá, y esto nos quedaría igual al 0, 0, 0, y por lo tanto, las ecuaciones son a menos b igual a 0, b menos c igual a 0, y a menos c igual a 0. Entonces, como dice Germán, de la parte de acá nos va a quedar que a es igual a b, que b es igual a c, por lo tanto, también b es igual a c, y el último a es igual a c, ¿cierto? El resultado de las dos primeras. Así que la matriz es de la forma a, a, a y menos a, ¿cierto? De esta forma. Esa forma es la matriz que resultó de hacer estas relaciones que están acá. Por lo tanto, tenemos esto, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos esto que está acá. Así que el kernel es el generado por la matriz 1, 1, 1 y menos 1. Y como consecuencia, si es que le habían preguntado la nulidad, ¿cuánto sería? Si es que le hubiésemos preguntado la nulidad, ¿cuánto es la nulidad de t? El kernel resultó generado por un vector. Entonces la nulidad es 1, porque es la dimensión del kernel. ¿Ya? Perfecto, Ignacio. Gracias. Ahora vamos con la imagen. ¿Ya? La imagen de T sería un subespacio de R3, ¿cierto? Que es donde van todas estas matrices que están acá. Entonces, podemos verla de esta manera. El T de la matriz, T de A, B, C menos A, es A menos B, B menos C y A menos C. ¿Ya? En principio, no podemos ocupar el teorema de la dimensión. ¿Por qué? Porque en principio no sabemos la dimensión de U. ¿Ya? O sea, hasta la parte 1 no sabemos la dimensión de U. Obviamente, si nos vamos a la parte 2, ya tenemos tres vectores que están generando, tres matrices, perdón, que le nombramos vectores, pero mejor lo voy a llamar matriz en este caso. Tres matrices que están generando a U, ¿cierto? Base de U, está diciendo. Así que, obviamente, la dimensión de U es 3. ¿Ya? Y si ocupamos el teorema de la dimensión, como la dimensión del kernel es 1 y la dimensión de U es 3, entonces, ¿cuánto es la dimensión de la imagen? ¿Se nota cuánto es la dimensión de la imagen? 2. Muy bien, Ignacio. ¿Cierto? Para hacer calzar el teorema de la dimensión, la imagen debe tener dimensión 2. Bien. Entonces, por ejemplo, tenemos esto que está acá. ¿Ya? De esta manera, podríamos separar lo que son las A. ¿Ya? Acá no hay A, así que la dejamos como 0. Acá no hay, aquí hay una A, así que la dejamos como A. Más, acá tenemos menos B, ¿cierto? Acá tenemos B. Y acá 0. Y finalmente, vamos a tener 0, perdón. Me estaba adelantando. 0 porque no hay C en la primera. Aquí es menos C. Y en la última, menos C, ¿cierto? Ya. Y ahí estamos. Sí, todo bien, todo bien, todo bien. Sí, todo bien. Ya, entonces, para la primera, vamos a tener A factor de el 1, 0, 1, más el B factor de menos 1, 1, 0, más el C factor de 0, menos 1. No me gustan los menos, pero ya, mejor lo voy a hacer así. ¿Por qué lo decía? Porque podía haber factorizado por menos C. Entonces me quedaba igual un vector que servía. ¿Ya? Pero no importa, lo vamos a dejar así. Otras veces lo he hecho, así que lo pueden ver en ejercicios anteriores. Bien, de esta manera, lo que hicimos es encontrar un conjunto generador de la imagen. Es decir, que en principio la imagen de T es el generado por el 101,
menos 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, y 0, menos 1, menos 1. ¿Ya? Entonces, claro, con la trampa que hicimos de leer la parte 2 del ejercicio, nos indica que este conjunto de inmediato no es LI, ¿cierto? Porque debe ser de dimensión 2 por el teorema de la dimensión. Si no hubiéramos leído la parte 2 y nos quedamos en la parte 1, debemos encontrar la imagen. Bueno, hasta acá ya la encontramos, ¿cierto? Es generado por esos tres vectores. Pero, por ejemplo, si queremos encontrar la dimensión y una base para la imagen, deberíamos encontrar, o sea, reducir esto, ¿cierto? Entonces, en principio, si no teníamos la parte 2 y no sabíamos la dimensión de U, uno se pregunta, ¿este conjunto es LI o no? Y nos enfocamos en ver si realmente es LI. Aquí hay un detalle. Si se dan cuenta, ¿qué ocurre si, si sumo estos dos vectores, por ejemplo? Sumamos estos dos vectores. ¿Qué nos daría? Nos daría 0. A ver, lo voy a escribir así mejor. ¿Qué pasa si sumo 1, 0, 1 más menos 1, 1, 0? Entonces, ¿eso qué me da? Exactamente, Germán, nos da el 0, 1, 1, ¿cierto? Ah, pero nos da un múltiplo escalar del último. Eso quiere decir que si yo pongo menos acá y pongo menos acá, me da menos ese vector. O sea, menos ahí y menos allá, ¿cierto? Sí, también puede hacer eso, Valentina, ningún problema. El detalle está en que en este ejercicio no se puede. Porque el U no es un espacio que conocemos. Acá, el primer conjunto no es un espacio que conocemos. ¿Ya? Cuando el primer espacio es un espacio que conocemos, podemos extraer la base canónica y hacer las imágenes de la base canónica. ¿Estamos? Pero en este caso, el U no es un espacio que conocemos, por lo tanto no podemos tomar las imágenes de la base canónica. Así que no nos va a quedar otra que hacerlo con la imagen, ¿ya? La imagen que es esto, ¿cierto? Esa es la imagen de un elemento de U. Y de esa imagen extraer este conjunto generador que está aquí. ¿Ya? ¿Se entiende eso, Valentino, no? Creo que en un momento lo dije, pero igual es importante decirlo varias veces. Generalmente yo tomaba la base canónica en una transformación, calculaba las imágenes y decía, ah, ya, ese es un conjunto generador de la imagen. A ver, déjeme explicarlo en otra hojita. Por ejemplo, si yo hubiese tenido la transformación de las matrices de orden 2 con coeficientes reales hacia R3, ¿ya? Supongamos que la transformación hubiese sido esa, entonces tomo una matriz, desde, ¿cómo se llama? Decido cómo es la transformación. De esta parte sí podemos extraer una base canónica porque la conocemos. Una base canónica es de la forma 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ya? De esta base hacíamos la transformación. 1, 0, 0, 0, ¿cierto? Y nos daba algo, ¿ya? Nos va a dar un vectorcito acá. Luego hacíamos la transformación de esto, ¿cierto? Nos daba un vectorcito, hacíamos la transformación del otro, voy a escribirlo todo, solamente para, esperando que quede claro, ¿ya? Y nos tenga otra transformación. Entonces, claro, uno decía, tomo la base canónica acá, hago las transformaciones de la base canónica, y todo esto que está acá es un conjunto que genera a la imagen, ¿ya? Un conjunto generador de la imagen de T. Entonces, veíamos si era LI, en este caso, bueno, si es R3 no va a ser LI un conjunto de 4 elementos, así que tenemos que sacar algunos, los que se escriban en combinación entre los demás, ¿ya? En este caso sí se podía hacer. El detalle está en que este conjunto que está acá, para nuestro ejercicio, no es un conjunto de los estándares, de los que conocemos, de los que usualmente conocemos. El conjunto que está acá, en general los que conocemos son R a la n, un R2, un R3, un R4, ¿cierto? Y más que eso se podría conocer. Podría ser los polinomios, podría ser las matrices como el que dije recién, ¿cierto? Las matrices en general. Entonces de ahí podemos extraer bases canónicas.
En cambio, de un conjunto como U, no podemos extraer la base canónica. No podemos decir, tenemos la base canónica y hagamos las imágenes. No se puede. Así que no se puede hacer por ese lado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como lo vimos en algún momento. La transformación, para calcular la imagen, vemos la transformación de un elemento cualquiera. Es ese, ¿cierto? Y de este, separarlos. ¿Ya? Separarlos. De tal manera que ahora también nos da un conjunto generador de la imagen. Este conjunto que está acá. S, S y S. Es un conjunto generador de la imagen. ¿Ya? Entonces, es por eso que no podemos ocupar la base canónica. Porque el U no es un conjunto como los estándares. ¿Ahí se entendió un poquito más o no? ¿Sí? Ya, muy bien. Sin ningún problema. ¿Ya? Quiero que quede claro porque de verdad son métodos distintos y en un caso se puede y los otros no. Como en este, en el U. En el U no se puede aplicar la imagen de base canónica porque el U no tiene base canónica. ¿Se entiende? Gracias, Germán. Qué bueno que he entendido por lo menos dos personas que hablan. Ya, ahora vamos al contexto del ejercicio. Hicimos este método, ¿cierto? Con la imagen, ¿ya? La imagen de cualquier elemento, entonces nos da ahí, es casi copiar lo que dice, ¿cierto? Entonces tenemos lo separamos en esto que está acá, y tenemos este conjunto generador de la imagen, ¿cierto? Este conjunto no es LI, ¿cierto, Germán? No es LI, ¿ya? El análisis que hicimos antes con Ignacio, que dijo que era de dimensión 2 por el teorema de la dimensión, ¿cierto? Eso fue una trampa, porque nos saltamos al 2, pero en general uno dice, bueno, veamos si este conjunto es LI. Y este conjunto no es LI por esto que dejamos abajo. Si yo sumo estas dos cosas, me daba el 0, 1, 1, ¿cierto? ¿Ya? Sumando estas dos cosas, me daba el 0, 1, 1. Ah, es un múltiplo escalar del último. La suma de estos dos. Entonces, ¿qué hago? Lo adapto para que el escalar dé el último. Le puse menos acá, y me daba exactamente el 0, menos 1, menos 1. Eso quiere decir que este se escribe en combinación lineal de los otros dos. Como se escribe en combinación lineal de los otros dos, un elemento, entonces no es LI, por un teorema. ¿Ya? Había un teorema que decía que si uno de los elementos se escribía en combinación lineal de los demás, entonces de inmediato ese conjunto es LD. Así que podemos extraer el que escribimos en combinación lineal de los demás. Este lo vamos a sacar. ¿Ya? Así que la imagen la podemos escribir como combinación lineal de esos dos, perdón, la podemos escribir como el generado por estos dos vectores. ¿Ya? Podemos extraer ese porque este se escribe en combinación lineal de los otros dos. Ahora la pregunta es, ¿este conjunto es LI? ¿Es posible, por ejemplo, encontrar un escalar alfa, de tal manera que al multiplicar por el 1, 0, 1, me dé el menos 1, 1, 0? Es LI, ¿cierto, Germán? Porque si yo multiplico alfa por 1 y me da menos 1, entonces el alfa debería dar menos 1, por un lado, ¿cierto? Exactamente. Y por otro lado, alfa por 0 me daría 1. Ah, no puedo encontrar un alfa tal que multiplicado por 0 me dé menos 1. Así que este alfa no existe. ¿Ya? No existe el alfa en los números reales que haga eso. Por lo tanto, este conjunto es LI. Y ahí estamos. La imagen está generada por esos dos elementos. Así que este conjunto es LI. Bien. Y por último, ya tenemos el kernel, tenemos la imagen, ya hasta calculamos gratis la nulidad y el rango, ¿cierto? Porque efectivamente dejamos que los conjuntos sean LI los que generan al kernel. El kernel es un solo elemento, así que es LI de inmediato, un solo elemento distinto del 0. Y la imagen lo dejamos LI, por lo tanto tenemos que el rango es 2. ¿Ya? Bien, esto era un entretelón entre medio. Ahora vamos a calcular la matriz asociada a la transformación, como uno de los ejercicios que nunca hicimos. Siempre hicimos matriz asociada con bases canónicas, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo con estas bases que están acá. Y es claro que esto es base, ¿cierto? O sea, si separamos esto en suma, el A nos quedaría acá, el B acá y el C acá. Así que efectivamente nos quedaría el 1 menos 1, el 1 ahí del B y el 1 aquí del C, ¿cierto? Así que cuando hagan la separación, pueden encontrar esta base que está aquí. Bien, entonces esto es base de U y tenemos la base de R. ¿Qué hay que hacer para encontrar la matriz asociada a la transformación en esas bases?
Lo que hay que hacer ahora es aplicar la transformación a los elementos de la base. Entonces, para este caso, el A es igual a 1. Así que nos quedaría A menos B, aquí el B es 0, así que nos quedaría así. Luego, B menos C, ¿cierto? Que sería 0 menos 0, así que es 0. Estoy aplicando la transformación acá, por si acaso. Esa que está ahí. Ya, aplicando la transformación. Mejor la voy a escribir arriba, ya, para que no se pierda. Tenemos que el T de A, B, C menos A. Dijimos que era A menos B, B menos C y A menos C, ¿cierto? ¿Ya? Así que en este caso, el A vale 1, ¿ya? Porque aquí es menos A menos 1, así que sigue valiendo A igual a 1. Aquí el B es 0 y el C es 0. Así que nos quedaría 1 menos 0, 0 menos 0 y 1 menos 0. Así que nos quedaría 1. Listo. Y ahora, este debemos escribirlo en combinación lineal de la base que nos dan. Entonces, para que nos digan que el profe siempre lo hizo con bases canónicas, entonces le daba inmediato el vector coordenada, ya lo vamos a hacer con una base que no es canónica. Por lo tanto, nos daría un sistema de ecuaciones, que sería alfa más beta más gamma. Alfa más beta más gamma nos da la primera componente, que es 1. Recuerden que aquí pueden unir esto, ¿cierto? Aquí pueden multiplicación escalar en cada uno y después sumar las coordenadas. Entonces nos daría alfa más beta más gamma igual al 1 de acá, la primera coordenada. Para la segunda coordenada, nos quedaría aquí 0, aquí beta más gamma es igual a 0, que es la segunda coordenada. Luego la tercera coordenada, que nos quedaría 0, 0, gamma, ¿cierto? Así que gamma es igual a 1. Maravilloso. Nos queda de inmediato que escalonar. Así que no hay para qué pasar la matriz y escalonar. Listo, gamma es igual a 1. Como gamma es igual a 1, entonces beta es igual a menos 1, ¿cierto? Y como en la parte de arriba tenemos alfa más beta igual a menos 1, así que lo vamos a dejar como menos 1, y gamma es igual a 1, ¿ya? Así que nos quedaría alfa igual a 1. Y ahí está. Entonces el vector coordenadas de el primer elemento, que sería el 1, 0, 0, menos 1, ¿cierto? El vector coordenadas en la base R es el alfa vale 1, el beta vale menos 1 y el gamma vale 1. Ahí está. Ese es el vector coordenadas. Ahora hay que hacer lo mismo con el otro elemento de la base. El otro elemento de la base es 0, 1, 0, 0. Entonces, T de 0, 1, 0, 0. Entonces, como siempre, la transformación era A menos B, ¿cierto? Así que nos va a quedar 0 menos 1, sería menos 1. B menos C, así que sería 1, ¿cierto? B menos C. Y finalmente A menos C, que sería 0. Ahí sí. Luego, inscribirlo en combinación lineal de la base, 1, 0, 0, más beta, 1, 1, 0, más gamma, 1, 1, 1. Entonces, de esa manera, lo mismo, nos va a quedar alfa más beta más gamma igual a menos 1, ¿cierto? Beta más gamma igual a 1 y gamma igual a 0. Maravilla, gamma igual a 0 implica que beta es igual a 1, ¿cierto? Y como aquí es 0, aquí es 1, pasa restando, entonces nos quedaría menos 2. Alfa igual a menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, lo voy a escribir un poquito más arriba para no pasar a la otra hoja. El vector coordenadas de este vectorcito que está acá con respecto a la base R, incluso podríamos escribir ese vector, ¿cierto? El vector coordenadas de este con respecto a R, sería menos 2, 1, 0. ¿Ya? Y finalmente, la imagen del último, que es el 0, 0, 1, 0,
¿Qué sería? Recuerden que es A menos B, y aquí también lo voy a escribir para que se acuerden, A menos B, B menos C y A menos C, ¿cierto? ¿Ya? Entonces por eso reemplazábamos, este era el A, es 0, el B 1, así que menos 1. Después el B 1 y el C es 0, así que nos daba 1. Aquí el A y el C, perdón, el A y el C eran 0. Listo. A menos C, A menos B, ¿qué sería? Sería 0 menos 0, así que es 0. B menos C. Entonces, ¿qué sería? Sería 0 menos 1, sería menos 1. Y finalmente, A menos C. Así que sería 0 menos 1, sería menos 1. Ahí. ¿Ya? Por lo tanto, este hay que escribirlo en combinación lineal de nuestra base dada, ¿cierto? 1, 1, 0, más gamma 1, 1, 1, y las ecuaciones se repiten. Alfa más beta más gamma igual a 0, beta más gamma igual a menos 1, y gamma igual a menos 1. Así que como gamma es igual a menos 1, entonces beta es igual a 0, ¿cierto? Entonces como beta es 0, gamma igual a menos 1, paso el 1 para allá sumando, así que nos quedaría alfa igual a 1. Por lo tanto, el vector coordenadas 0, 0, 1, 0, con respecto a la base R, es el 1, 0, menos 1. Y ya estamos listos para decir cuánto vale t de, era la base S a la R, ¿cierto? Ya, la S era de las matrices, la R era la de los vectores. Así que el primero es, recuerden, siempre en orden, ¿eh? Este es el primer vector. Así que esta es la primera columna. 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. El siguiente es menos 2, 1, 0, porque es el segundo vector. Menos 2, 1, 0. El segundo vector de esta base dada aquí. Recuerden que las bases son todas ordenadas. Uy, esta hoja para atrás. 0, 1, 0, 0. Este es el segundo. Así que el vector menos 2, 1, 0 es el que sigue. Menos 2, 1, 0. Y finalmente, mucho. 1, 0, menos 1. Es el último. 1, 0, menos 1. Y listo. Terminamos ese ejercicio hasta ahí. Bien, ¿alguna pregunta? No sé si lo hice muy rápido. Pero recuerden que encontrar la matriz asociada a la transformación la mecánica es la siguiente. Tomamos la imagen de un vector de la primera base, la escribimos en combinación lineal de la segunda base, porque es la imagen, ¿cierto? Así que va al segundo conjunto. Y ahí nos da el primer vector coordenadas. Tomamos el siguiente vector de la primera base, le calculamos la imagen y lo escribimos en combinación lineal de la base de la imagen, y tenemos el segundo vector y así sucesivamente, y el tercer vector. De esa manera nos dio la matriz asociada a la transformación. ¿Ya? ¿Se entendió? Muy bien, Germán. Gracias. ¿Y los demás? ¿Quedó claro hasta aquí? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, me dice Gustavo, muy bien. ¿Todo claro? Dice Valentina, Manuel, sí, profe, muchas gracias. ¿Todo claro entonces? Ya. Entonces, voy a descansar de tanta bla bla. Vamos a descansar. El día jueves, la idea es que vean las guías que hay, vean el documento que subí recién, porque no me dijo nadie que no estaba, nadie me alegó. ¿Ya? Entonces revisen el documento, revisen la guía, y el día jueves lo vamos a hacer de consultas. ¿Ya? Simplemente de consulta. Mañana lo mismo. Recuerden que mañana siempre aunque no lleguen ustedes, me conecto a las 7, ¿ya? También para consultas. Así que... la prueba del juego, ¿no? Ah, razón. Muy bien. No sé por qué pensaba que el martes era la prueba. Estaba confundido entre 23 y 27. El...
No, claro, claro que tiene razón, pues si la prueba es el jueves. Ahí sí. Junio, julio 22. Sí, el jueves. No sé por qué estaba tan perdido. Ya, el jueves la prueba. Sí, y no han estudiado, no llegaron con consulta ni nada. No, no puedo cambiarla. Ya, pero mañana a las 7, todas las consultas que quieran. Y bueno, si no pueden ir, me consultan por correo, ya, no hay ningún problema. Ah, ya, por eso no hubo consultas. Ya, pero ojalá que hoy día estudien full y mañana a las 7 nos conectamos para cualquier consulta, ¿ya? No llegaron con ninguna consulta ahora. Así que van a llegar con consulta en la clase anterior a la prueba. Estaba perdido. ¿Ya? Le aplicamos. Muy bien. Ya, entonces nos vemos. Ya no nos vemos ya. La última clase. Bien, gracias. Agradezco que hayan estado hasta lo último y hayan consultado harto y hayan, por lo menos en esta clase se vio que ¿cómo se llama? Que estuvieron interesados en preguntar. ¿Ya? Así que esta es la última clase. Nos estamos viendo. Que les vaya muy bien en adelante. ¿Ya? Y mañana a las consultas para los que quieran. Nos vemos Sí, entonces. profe. Muchas gracias, profe. De Cuídese nada, bien. gracias a ustedes. Que estén muy bien. Ya, chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Ignacio. Chao, Catarina. Chao, Manuel. Nos vemos. Que estén muy bien.